y bienvenidos al programa de asesoría y especialización para la certificación CCNA de Cisco. Mi nombre es Jesús Espinosa y estaré con ustedes en el capítulo número 16 del módulo número 2 de nuestro curso CCNA, aprendiendo y estudiando los fundamentos del protocolo IP versión 6, el protocolo de nueva generación. Este capítulo comprende los aspectos básicos, los cimientos, los fundamentos para el aprendizaje del nuevo protocolo de Internet. El estudio y su dominio serán esenciales para todo estudiante de CCNA que desee continuar la carrera de certificación de Cisco y más aún aquel estudiante de la carrera de certificación de Cisco que busque obtener oportunidades de empleo en la Internet World de hoy en día. El IP versión 6 es una realidad mundial, ya hay gran movimiento de despliegue tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia, y esperamos también que para el área de Latinoamérica exista un despliegue mucho mayor el que existe a través de las redes claras o las redes avanzadas de IP versión 6. Así que los invitamos al estudio de este capítulo y su práctica constante para dominar los cimientos de IP versión 6. Vamos a hablar un poco sobre las características principales de este capítulo. Estudiaremos la terminología básica de IP versión 6 y entre ello tendremos la capacidad de aprender la estructura y las organizaciones que hacen vida en la Internet World de hoy en día, es decir, aquellas organizaciones que permiten la gobernanza de Internet. Igualmente, conversaremos y aprenderemos el formato de una dirección IP versión 6. Recordemos que una de las grandes características de una dirección IP versión 6 es que cuenta con 128 bits que se leen en formato hexadecimal. Esta es una de las grandes características, una de las grandes diferencias que tenemos en relación cuando comparamos IP versión 6 con IP versión 4. Seguidamente hablaremos de los tipos de direcciones IP versión 6 y considerando una de las principales diferencias o una de las más grandes características que hay en IP versión 6 es que en las redes IP versión 6 no existe broadcast. En las redes IP versión 6 no existe broadcast. Damos un salto bien significativo en cuanto a la eficiencia, el rendimiento y la escalabilidad de las redes de Internet World, sobre todo a nivel de enrutamiento y conectividad plug and play, al eliminar el concepto de broadcast y utilizar básicamente conceptos de comunicaciones basadas en grupos, es decir, conceptos de multicast, y asignamos en ese caso también el uso de otros mecanismos para la resolución de direcciones dentro de un segmento. Seguidamente, dentro de la terminología IP versión 6 aprenderemos los distintos mecanismos para la asignación de direcciones IP versión 6. Consideramos que uno de los aspectos más importantes para los objetivos de certificación del examen CCNA es el estudio del estándar EUI 64. El dominio de este concepto ayudará de sobremanera al aprendizaje de la asignación de direcciones IP versión 6 y los distintos conceptos de Link Local Address y Global Unicast Address. Seguidamente, estudiaremos los protocolos de enrutamiento que dan soporte a IP versión 6. Igualmente, para el escenario del CCNA, estudiaremos y se harán prácticas sobre RIP New Generation y sobre OSPF versión 3. Hablaremos dentro de la terminología de OSPF de los mecanismos. En realidad describiremos, daremos las características más importantes de IP versión 6 como un escenario que nos ayudará a entender la arquitectura de la Internet. Recordemos que estamos y viviremos un proceso de transición que muchos dicen dura aproximadamente unos 10 años. Esto conlleva a que todo administrador de redes de Internet, sobre todo los especialistas Cisco, manejen
tengan conocimiento de cuáles son los mecanismos de transición que ayudarán a clientes empresariales, a clientes hogareños, a proveedores de servicios a migrar sus redes actuales de IP versión 4 a IP versión 6. Daremos, como mencioné anteriormente, daremos una descripción de cada uno de estos mecanismos, tanto los mecanismos estáticos como los dinámicos, así como la creación de túneles. Y para finalizar, en realidad estaremos hablando de los distintos mecanismos o comandos de configuración y verificación de una red IP versión 6. Pasemos a hablar un poco sobre la estructura de Internet y los organismos que permiten la gobernanza de Internet, los que permiten que Internet se mantenga de un estatus abierto, de un estatus plural, de un estatus integracionista. Son los organismos que permiten que la Internet constantemente acepte nuevas tecnologías, nuevas tendencias y que nos permiten igualmente, valga la redundancia, que nosotros podamos decir que la Internet es de acceso libre, de acceso a todos, ¿no? Más que de acceso libre, es de acceso a todos, que no hay un segmento en Internet que pertenece, por ejemplo, a Microsoft o que pertenece a Cisco, sino todo lo contrario, es una red global que interconecta múltiples redes. Entre esas organizaciones está el ICANN, que es el consorcio de Internet que se encarga de la asignación de nombres de dominio y números en la Internet. La ICANN básicamente cuenta con 5 RIRs, 5 Regional Internet Register, que son registradores regionales de Internet. Se le dice registradores regionales de Internet porque cada uno de ellos está a cargo de dar soporte a ciertas regiones del mundo. Vemos a LARIN, LACNIC, AFRINIC, RIPE y APNIC. Estos son los 5 RIRs. Pasemos a verlos en un mapa mundial que tenemos en esta lámina. Y podemos ver cómo en este caso el ICANN como organismo tiene una serie de RIRs que se encargan de entregar los bloques, ¿verdad?, de direcciones IP. Vemos a LARIN, que se hace cargo de toda Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Vemos al LACNIC, ¿verdad?, aquí abajo, que se hace cargo de Latinoamérica, también del Caribe y de Centroamérica. Vemos a AFRINIC como el RIR que se encarga completamente del continente africano. Vemos al RIR APNIC, que se hace cargo de Asia, ¿verdad?, y Oceanía, de todo el continente asiático. E igualmente vemos a RIPE NNC, que también organiza, ¿verdad?, controla la asignación de números tanto en Europa como en parte de Asia y el Medio Oriente. Vemos de esta forma cómo la red de Internet está, digamos de alguna forma, la asignación de números de prefijos de Internet está gobernada por cada uno de estos RIRs, los cuales dependen del ICANN. Como es sabido, estas organizaciones entregan prefijos de direcciones, o entregan prefijos o lo que llamamos también bloques de direcciones IP versión 6 a los clientes empresariales, sobre todo, y a los hogareños. Pero para que eso exista, debe existir igualmente una jerarquía. Como podemos ver en esta parte de la teoría, la asignación de bloques de direcciones IP es responsabilidad inicial del ICANN, el principal organismo a cargo de la entrega de direcciones. El ICANN entrega asignando un bloque, una dirección IP con un bloque, un prefijo, a los RIR. Luego los RIR asignan bloques de direcciones IP a los Internet Service Provider o a los Service Provider, y luego los Internet Service Provider entregan bloques a los clientes empresariales. Estos bloques están definidos por el prefijo. Nosotros entendemos que un prefijo está definido por una barra y la cantidad de prefijos que se están entregando. ¿Okay? Un barra 12, o un barra 32, o un barra 48,
y un /64. Vamos a describir cómo es este escenario de entrega. Empecemos por el ICANN. El ICANN tiene ya por un estándar global asumido globalmente, el ICANN entrega lo que conocemos un /12. Toma un bloque de direcciones, ¿verdad? Que por ejemplo en este caso hemos decidido la 2340, y el ICANN entrega un /12 al proveedor de servicios, al ISP, al RIR, perdón. El ICANN entrega, ¿verdad?, al ISP, al RIR. ¿Qué vemos aquí? El ICANN está entregando 2340 2.2./12. Observamos que una vez este bloque de direcciones IP llega al proveedor de servicio, el proveedor de servicio tiene la capacidad de extender hasta un /32, es decir, toma estos valores que están aquí para poder tener en realidad una cantidad de prefijos suficiente, en realidad 20 a la 2, prefijos suficientes para asignar otro esquema de subredes. Asumiendo que en este caso el RIR le entrega a aquí estamos hablando del ISP, extiende y dice, bueno, al ISP A le vamos a entregar, vamos a extendernos, ¿verdad? Y para entregarle un /32 le vamos a entregar este mismo bloque que nos entregó el ICANN, y nosotros a este ISP le vamos a entregar la 2340 2.1111. De esta forma el ISP recibe de parte del RIR el bloque 2340 que fue asignado por el ICANN, el bloque de dirección o la dirección como tal, la subred 1111 que está entregada por el ISP, y al recibir un /32, el proveedor de servicio de Internet tiene la capacidad de extenderse hasta un /48. El /48 es lo que le entrega a los usuarios finales, o a las empresas en este caso. Al ver, el usuario final tiene desde 32 hasta 48, tiene 16 a la 2 subredes posibles para crear, es decir, tiene aproximadamente 65.000 subredes o bloques de direcciones que puede entregarle a distintos usuarios. Por decirlo de alguna forma sencilla, el usuario, el proveedor de servicios de Internet, con una sola dirección /32 que reciba desde un RIR, tiene la capacidad de asignar 65.000 direcciones, es decir, puede tener 65.000 clientes distintos, cada uno con una dirección IP y un bloque IP distinto. De la misma manera, el proveedor de servicio entrega al usuario final, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es una corporación. La corporación tiene el mismo esquema. Observen ustedes que se mantiene el árbol 2340 que viene desde el ICANN, ¿verdad? El 1111 que viene desde el RIR. Tiene el AAAA que es entregado por el ISP. Y el ISP entrega aquí el /48. El usuario final, el cliente empresarial, cuenta también con 16 a la 2 bits para crear subredes dentro de su empresa con direcciones globales. Por lo tanto, puede extender para crear subredes hasta un /64. Como vamos a ver más adelante, el /64 es utilizado para los Interface ID, es decir, para asignar las direcciones a las interfaces de los routers, de los switches, de los computadores. Como podemos ver, entonces, el cliente empresarial va a tener 16 bits, es decir, el cliente empresarial también va a tener más de 65.000 hosts, exactamente 65.536 es el valor posible, 65.535 hosts en realidad van a poder tener disponibles. ¿Por qué? Porque todo este
bloque que vemos aquí como 001, son 16 bits disponibles para crear distintas subredes. Pasemos a ver un ejemplo un poco más gráfico en este escenario del ICANN y los Regional Internet. Como podemos ver aquí en este caso, el ICANN entrega un /12 al ARIN, que fue el ejercicio que vimos anteriormente. El ARIN extiende, ¿verdad?, ese /12 a un /32 que es entregado al ISP. Esta es la red del ISP. El ISP, al recibir el /32, tiene clientes que entregar y extiende el /32 a un /48. Este /48 es asignado dentro de la subred, dentro del esquema de redes de la compañía. Por lo tanto, la empresa va a tener la capacidad de desplegar un /64. Finalmente aquí, el cliente va a tener la capacidad de desplegar un /64 dentro de toda su infraestructura. Es decir, va a poder tener más de 65.000 subredes posibles para poder asignar, o en este caso más de 65.000 direcciones posibles para asignarlas a sus enlaces. En realidad es bastante direcciones posibles para una red como tal. Recordemos que dentro de esa subred pueden haber miles de direcciones posibles que pueden ser asignadas, millones de direcciones posibles que pueden ser asignadas. Un ejemplo un poco más práctico, ya cuando llegamos a la red del proveedor, que es el subnetting a nivel de las empresas, vemos aquí un ejercicio donde aquí en la parte de abajo tenemos al router del proveedor de servicio de Internet, al ISP. El ISP, como podemos ver, recibió un /48 y le está entregando este prefijo /64 al usuario. El usuario recibe un la empresa recibe un /48 y la empresa entonces procede a asignarse un /64. Como vemos, la empresa tiene la capacidad de segmentar, ¿verdad? Aquí en este escenario, 001 es una subred, 002 es otra subred, 003 es otra subred y 004 es otra subred. Como pueden ver, todas son direcciones globales de Internet, todas son direcciones que se enrutan por Internet, y no haría falta en este caso un escenario de NAT o PAT, porque no hay una carencia de direcciones globales de Internet. Este es uno de los grandes beneficios, una de las grandes características que existe al migrar hacia un esquema de direccionamiento IP global, sobre todo hablando IP versión 6. Pasemos entonces a otro módulo para continuar el estudio de IP versión 6. Recuerden siempre el escenario de creación de subredes y asignación de bloques de subredes basados en el esquema de prefijo.